¿Cuál es el problema de la capacitación? El problema de la capacitación es que la capacitación es un negocio. ¿O acaso no te pasa que abrís la casilla de mails y tenés 100 e-learnings que no te podés perder, tenés invitaciones a 150 webinars que te van a cambiar la vida y es como que te genera un no sé qué, ¿no? Como la expectativa de vida no te da para hacer esos cursos excelentes y te quedás cuestionándote un poco lo que pasa. Otro ejemplo es cuando te anotas a un curso y de repente te encontrás con un programa que incluye 200 horas de materias que no tenés idea para qué te van a servir, pero para probar tenés que cursar absolutamente todo. Pero, ojo, porque además de ser tan criticona, también quiero hacer un mea culpa, porque nosotros, acostumbrados al colegio y a la facu, tendemos a inscribirnos en cursos, vemos el tema, nos interesó, me anoté, y en ningún momento nos pusimos a revisar los contenidos, a ver el programa, a hacer las preguntas. Entonces, cuando los terminamos, cuando logramos llegar al fin, a veces nos quedamos con esa decepción, ese gusto a poco. Sin más preámbulos, el objetivo de este podcast es compartirles tips y herramientas que funcionen como una metacapacitación, es decir, una breve capacitación sobre la capacitación, a fin de que ese ratito que ustedes vayan a sentarse a estudiar pueda ser lo más provechoso posible. Para empezar, quiero mencionarles 3 axiomas de la capacitación. Les digo axiomas porque creo que son verdades irrefutables. Axioma número 1. Existen distintas modalidades de capacitación, pero no hay una relación de evolución entre cada una de ellas. En criollo, no porque el e-learning sea online, digital y lo que quieras, es mejor que una clase con un profesor. La respuesta es depende. Axioma número 2. El punto no está en cuántas horas te dediques a estudiar, sino en el resultado de ese estudio. Lo que se puede traducir en a nadie le importa si te pasaste todo el fin de semana viendo tutoriales, si el lunes vas a hacer todo igual que el viernes. El último axioma consiste en que de vos depende que la capacitación sea una inversión o un gasto. Es decir, vos tenés la posibilidad de invertir tiempo y dinero en capacitarte o de perder tiempo y dinero intentando capacitarte. Habiendo dicho esto, vamos a repasar las distintas modalidades de capacitación y después ver algunos tips que nos ayuden a elegir cuál nos conviene más. Arranquemos por el tutorial, que es un enlatado, generalmente muy cortito, que suele servirnos para salvar una duda puntual, no para conocer a fondo un tema. Suelen ser tan específicos que a veces son esa respuesta perfecta para esa inquietud, pero a la vez son tan específicos que pueden ser completamente inútiles. Lo bueno es que están disponibles y generalmente son gratis. La segunda alternativa son los e-learnings, que también son enlatados, que suelen servir para adquirir un conocimiento introductorio o básico de un tema que no sea demasiado complejo, y en los que sí existe alguna corroboración del conocimiento, alguna prueba, algún multiple choice. Sin duda, lo bueno es que uno los realiza online en cualquier momento, en cualquier lugar y a su ritmo. Y lo malo es que generalmente no hay una instancia para hacer dudas o de interacción con un profesor. Cabe destacar que hay alternativas pagas y gratuitas. Luego están los famosos webinar, que son estos seminarios web, que se caracterizan porque no suelen ser atemporales, sino que suelen tratar alguna problemática puntual o alguna actualización de un tema, por lo que se dirigen, por lo general, a un público que ya tiene un conocimiento al respecto, y consisten en alguna charla que finalmente suele tener un pequeño espacio para dudas o consultas. La cuarta alternativa son las típicas clases en vivo. No importa que sean presenciales u online, lo que uno destaca es la interacción constante con el docente, para que parafrasee un concepto, para hacerle una duda. Este es un recurso súper valioso
que en la facultad aprovechamos un montón, seguramente, pero por el otro lado suelen ser pagas y a veces coordinar la disponibilidad es un tema. Luego están los podcasts. Esto nació como un podcast, es decir, como un audio que va a tratar determinado tema, generalmente aportando alguna reflexión o como disparador, ya que al ser solamente el audio, las personas suelen no dedicarle su atención completa. Por último, hago una mención al coaching y al mentoring. El coach, y uno piensa en el coach de baile, es esa persona que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, que no va a enseñarnos las respuestas, sino que mediante las preguntas correctas nos ayuda a arribar a ellas. Y en cambio, el mentor suele ser una persona que tiene experiencia en ese campo sobre el que nosotros queremos aprender o en el que estamos experimentando y que mediante charlas periódicas nos ayuda a revisar lo que estamos haciendo y nos da algunos consejos basados en su experiencia. Espero que me hayan tenido paciencia y hayan llegado hasta este momento del podcast en el que les voy a contar qué hacemos con todo esto que charlamos. Es decir, cómo ustedes pueden usar esta info para configurar su propio programa de capacitación, que va a ser tanto o más importante que la capacitación en sí para obtener los resultados. Entonces vamos directo a las 5 preguntas que hay que hacerse con toda esta información que ya charlamos. La pregunta 0, que a mí mucho no me gusta, pero hay que hacerla, es capacitación sí, capacitación no. Porque lo primero que hay que plantearse es si vale la pena esta inversión de tiempo y o dinero que voy a hacer, o si más bien me conviene contratar a alguien que lo haga por mí. Pregúntate si es algo que contratarías por única vez, si es un servicio que necesitarías de modo constante. Pregúntate cuánto tiempo te demoraría aprenderlo y también si estarías dispuesto a que lo hiciera otra persona o es algo que realmente querés aprender a hacer vos. Si tu respuesta a la pregunta 0 fue capa sí, y espero que sí, porque si es capa no, medio que este audio no tiene mucho sentido, vamos a compartir las 4 preguntas para que te ayuden a elegir la mejor oferta sobre ese tema que vos estás queriendo aprender. Pregunta número 1 es: pregúntate sobre tu punto de partida. ¿Cuánto conocimiento ya tenés de ese tema? ¿Vas a buscar contenidos desde cero, introductorios? ¿O deberías sumarte a alguna actividad o algún curso que arranque desde un nivel intermedio o avanzado sobre ese tema? Así que ese es el primer punto. ¿Cuál es tu punto de partida? La segunda pregunta es entonces: ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál sería tu punto de llegada? Podrías, por ejemplo, cuestionarte: ¿qué nivel de dominio quiero tener sobre este tema? ¿Quiero tocarlo de oído o quiero realmente poder gestionar y hacer? La tercera pregunta es sobre la importancia de aprender esto ahora. Es decir, ya que voy a hacer una inversión de tiempo y tal vez también de dinero, vale la pena revisar si esta es mi prioridad de capacitación actual, ya que tiempo que dedico a una cosa, claro que no voy a poder dedicar a otra. Por último, pero no menos importante, es preguntarse cuántas oportunidades uno espera crear con este nuevo conocimiento. Es decir, si buscamos resolver una necesidad específica o más bien pretendemos que se transforme en una herramienta para utilizar en distintas situaciones de nuestra vida. Da para pensar un buen rato, ¿no? Entonces, para terminar, quiero compartirles algunas de mis conclusiones y me encantaría recibir las suyas. Respecto a la pregunta número 1, en la que hablábamos del punto de partida, cuando uno arranca de cero, yo creo que lo mejor es buscar un e-learning o algún contenido online. En cambio, a medida que nuestro conocimiento es más avanzado en el tema, más recomendaría inclinarse por una alternativa con un ida y vuelta con un profe. Por un lado, porque encontrar un e-learning que esté justo a la altura de lo que ustedes saben es difícil, entonces pueden generarse algunos baches que a la larga te molestan.
y por el otro, porque cuanto más complejo es ese conocimiento que adquirís, más necesitas esa repregunta o ese espacio de interacción con el docente. Respecto a la pregunta número 2, que hablábamos del nivel de dominio y el objetivo, para tocar de oído un tema, la verdad es que nadie quiere hacer una gran inversión. Así que por lo general buscar algún enlatado, algún video que esté online, alcanza. En cambio, cuando uno quiere hacer y gestionar con ese conocimiento, sí buscaría una clase. Acá algo que suele pasar es no saber nada y querer empezar a hacer. En esos casos, a mí me pasa mucho, suelo arrancar con un e-learning hasta que tengo el conocimiento básico y luego busco la clase para fortalecer ese tema. Luego está la tercera pregunta en la que hablábamos de la importancia. A mí me cuesta muchísimo esta pregunta porque quiero aprender muchas cosas y después me encuentro abandonando los cursos porque me pasa que invierto mucho tiempo o dinero en temas que no son centrales para mi meta. Entonces esto está bueno para tenerlo en cuenta y poder priorizar un poco las necesidades de capacitación de cada uno. Para terminar, cuando hablábamos de las proyecciones que uno tenía de ese conocimiento, en la medida en la que uno quiere resolver algo puntual, puede inclinarse por alguna alternativa online, incluso por algún tutorial. Pero, cuanto más quiere apropiarse de ese conocimiento para utilizarlo en distintos ámbitos de la vida, más le conviene la instancia de interacción con ese profesor para poder ya ir dialogando y ver cómo ese conocimiento se adapta o no a lo que uno quiere hacer. De más está decir que en este último caso, está buenísimo si después, por ejemplo, tienen un mentor con el que puedan ir charlando sus ideas y que tal vez los salve de algún tropiezo. Para terminar, siempre está bueno tener presente qué temática elegimos en la pregunta 3. Así estamos atentos cuando sabemos de algún podcast o de algún webinar del tema y podemos mantenernos actualizados. Espero que estos minutitos les hayan servido y no se olviden que, aunque el saber no ocupa lugar, sí ocupa tiempo y sí nos cansa, pero también sí vale la pena y es muy gratificante cuando nosotros estamos liderando este hermoso proceso. Que terminen muy bien la jornada, les mando un abrazo.